Hola muchachos, entonces estamos de regreso para continuar con el segundo tema de la tercera unidad que corresponde al aparato respiratorio. El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que tienen como función principal la hematosis, es decir, el intercambio de gases entre la sangre y el aire de los alvéolos. A este nivel, el CO2 transportado por la hemoglobina es intercambiado por el oxígeno que ingresa a través del aire inspirado. Veamos primero cuáles son los órganos que conforman el aparato respiratorio. Estos órganos se reúnen en grupos basándose en cuáles de ellos cumplen la función del aparato respiratorio, es decir, están relacionados con la hematosis. En base a ello, entonces tenemos que un grupo de ellos forman la porción conductora del aparato respiratorio y la otra la porción respiratoria, entendiéndose por porción respiratoria a nivel de los cuales se realiza el proceso de intercambio del CO2 por el oxígeno. La porción conductora está constituida desde el primer órgano, que es fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, que se introducen en los pulmones y van a hacer divisiones sucesivas hasta los bronquiolos terminales. Hasta ahí el aire simplemente es conducido hasta la porción respiratoria, a cuyo nivel se encuentran las estructuras especiales donde ocurre el intercambio, que son los alvéolos. ¿Cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Bueno, ya mencionamos, la función principal del aparato es el intercambio de gases. Pero en la porción conductora del aparato respiratorio, este aire, aparte de conducirse hasta la porción respiratoria, es acondicionado. Y acondicionar el aire consiste en calentarlo, humectarlo y eliminarle partículas. Otras funciones que puede cumplir el aparato respiratorio están relacionadas con los órganos que le constituyen. A través de las fosas nasales cumple con la función de la olfacción, a través de la laringe de la fonación. Y aparte de eso, dentro del epitelio respiratorio vamos a encontrar unas células que se llaman células granulares pequeñas, las cuales están relacionadas con la producción y secreción de hormonas. Y también, como sabemos, en el tejido conjuntivo, debajo de los epitelios, se puede acumular tejido linfoide y entonces a través de ese tejido linfoide participa en las respuestas inmunitarias ante los antígenos que puedan haber sido inhalados. Considerados desde el punto de vista estructural, los órganos del aparato respiratorio están fundamentalmente constituidos. Tienen un eje que puede ser fibroso, óseo o cartilaginoso. En su interior están revestidos por una mucosa que, como recuerdan, las mucosas de todos los órganos de la economía tienen un epitelio de revestimiento característico para cada órgano y que permite su diagnóstico. Debajo de ella hay un tejido conjuntivo, corium, que puede o no tener glándulas. En muchos de los órganos de la vía respiratoria, algunos histólogos señalan la presencia de una submucosa y eso lo vimos, por ejemplo, cuando vimos el corte de tráquea, que decíamos que debajo de la mucosa, esa capa de tejido conjuntivo, la mayoría de los autores lo llamaban submucosa, y finalmente se les asocia a ello ya sea músculo liso o estriado esquelético. Vamos primero entonces a hacer un recuento de las características anatómicas de los órganos que forman el componente de conducción del aparato respiratorio. Iniciaremos por las fosas nasales. Las fosas nasales son dos conductos anteros posteriores que se colocan entre la base del cráneo y el piso de la boca. Comunican hacia el exterior por las narinas, que es el orificio de las fosas nasales, de la nariz, son los orificios de la nariz, y por detrás comunican a través de las coanas con la faringe, constituyendo la porción de nasofaringe. Están separadas por el tabique nasal, que tiene un componente óseo en su parte posterior y un componente cartilaginoso en su parte anterior. Las caras laterales de las fosas nasales son ricas en detalles anatómicos y están constituidas por tres elevaciones que se denominan cornetes.
Los cornetes, a través de los cornetes, se comunican las fosas nasales con los senos paranasales y con el conducto nasolacrimal. La mucosa que reviste las fosas nasales, cuando uno la observa macroscópicamente, puede ver dos zonas fundamentales. Una que se ubica en el techo de las fosas nasales, en la parte más superior del tabique nasal y de los cornetes superiores, y que se ve macroscópicamente amarilla y que constituye la mucosa olfatoria. El resto de la mucosa se observa rosada y constituye lo que conocemos como mucosa respiratoria. Aparte de eso, la porción más anterior de las fosas nasales, que recibe el nombre de vestíbulo nasal, allí está revestida por un epitelio que continúa la epidermis. Entonces ahí podemos ver un epitelio plano estratificado queratinizado con la presencia de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Estos pelos que se encuentran en esta zona de la nariz reciben el nombre de vibrisas y juegan un papel muy importante en la filtración de partículas del aire inspirado. De manera de que las fosas nasales tienen, aparte de cumplir con una función de conducción del aire, ellas intervienen en la filtración del aire, ya que atrapan las partículas del aire inspirado, por un lado con las vibrisas y por el otro lado porque estas partículas se adhieren al moco que se encuentra sobre la superficie del epitelio respiratorio. Aparte de eso, recuerdan, y como lo vamos a ver en un rato, este epitelio respiratorio tiene kinetocilios y los kinetocilios ayudan a barrer el moco con las partículas atrapadas hacia la faringe para su dilución. El otro elemento en el cual participan las fosas nasales en el acondicionamiento del aire es que el paso del aire a través de las fosas nasales, fundamentalmente a nivel de los cornetes, allí hay unos plexos vasculares muy abundantes, plexos vasculares, los cuales hace que cuando el aire pase se calienta con la temperatura del aire y entonces permite ese acondicionamiento importante del aire, que debe estar humedecido, que se humedece a través de las secreciones que cubren el epitelio respiratorio, caliente, que lo hace a su paso por las turbulencias que hace el aire a nivel de los cornetes, y interviene en la limpieza o eliminación de partículas por 1, las vibrisas, 2, porque se adhiere a la superficie del moco que está en el epitelio, y 3, gracias a los cilios, este moco con las partículas adheridas se mueve hacia la faringe y usualmente es deglutido. El segundo órgano del que vamos a hablar es la faringe. La faringe está formada por una aponeurosis muy resistente, que es la aponeurosis faríngea, que tiene rodeada por fuera por músculo estriado esquelético voluntario, que son los músculos constrictores y elevadores de la faringe. Esta aponeurosis se extiende, tiene una forma de canal abierto hacia adelante y se extiende desde la base del cráneo, donde cierra por arriba esta canal, y hacia la parte inferior se va adelgazando y se continúa con la submucosa del esófago, de manera de que este canal se coloca por detrás de las fosas nasales, cavidad oral y de la laringe. Si uno hace un corte coronar y hace una vista posterior de la faringe, podrá ver entonces la relación que hay entre las coanas y su abertura con la nasofaringe, el istmo de las fauces y su relación con la orofaringe, y el orificio superior de la laringe en relación con la laringofaringe. Se va en las paredes de la nasofaringe. Vamos a ver que en las paredes laterales y en el techo se desarrollan unos acúmulos de tejido linfoide que reciben el nombre de amígdalas tubáricas en las paredes laterales y amígdala faríngea en el techo de la faringe. Por delante de las amígdalas tubáricas vamos a observar la desembocadura de un conducto que recibe el nombre de trompa de Eustaquio, el cual se extiende desde la caja del tímpano, oído medio, hasta las paredes laterales o las superficies laterales de la faringe. Este conducto es importante porque ayuda a igualar las presiones entre ambas caras de la membrana, entre ambas caras de la membrana timpánica.
y esto es indispensable para una audición normal, pues permite o facilita la vibración de la membrana del tímpano por las ondas sonoras. ¿Qué epitelio reviste la superficie de la faringe? Bueno, vamos a tener que en líneas generales en la nasofaringe hay un epitelio respiratorio, que lo vamos a estudiar en un rato, pero hay unas zonas donde el epitelio cambia y es donde se forman las amígdalas. Ahí el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado. La faringe, con respecto a la función para el aparato respiratorio, contribuye al paso del aire y gracias a la presencia del epitelio respiratorio, por la secreción mucosa humedece el aire y por la presencia de los kinetocilios, las partículas que se adhieran al moco que reviste la superficie epitelial son movidas por los cilios hacia la faringe y deglutidas. Por lo tanto, interviene en el acondicionamiento del aire. El siguiente órgano es la laringe. La laringe es una especie de cámara parecida a una caja que flanquea la entrada del árbol traqueobronquial y está constituida por una serie de cartílagos que se disponen uno encima del otro, unidos por articulaciones y movidos por músculos. Este órgano tiene la particularidad que desarrolla en su interior unos pliegues de los cuales se reciben el nombre de cuerdas vocales superiores falsas y verdaderas. Las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas. A este nivel la laringe está recubierta por epitelio respiratorio, pero hay zonas de mayor roce en las cuales el epitelio cambia por un epitelio plano estratificado, y estas zonas son la epiglotis por su roce con la base de la lengua y los cartílagos aritenoides. Tiene un epitelio en esos lugares de plano estratificado no queratinizado, y a nivel de las cuerdas vocales, en la zona de roce de las cuerdas vocales, ahí tiene un epitelio también plano estratificado. Aparte de contribuir, como ya lo hemos visto, con el paso del aire y en el acondicionamiento del mismo, la laringe, al contener las cuerdas vocales, participa en la fonación, es el órgano de la fonación. Bueno, a continuación de la laringe se encuentra la tráquea, el cual es un tubo aproximadamente de 12 centímetros que se extiende desde la sexta vértebra cervical a la tercera dorsal. Es decir, desde la región subglótica de la laringe hasta que ella se divide a nivel del tórax en la primera generación de conductos que se denominan bronquiotroncos, broncos principales. Desde el punto de vista histológico, la tráquea ya la hemos estudiado. Tiene una mucosa revestida del epitelio respiratorio. Se le describe una submucosa donde se encuentran glándulas acinosas ramificadas con acinos serosos y mucosos, y en el interior de esa submucosa se describe un anillo de cartílago hialino abierto hacia atrás, o sea, un anillo incompleto, es decir, que se le tiene una forma de U o de herradura. Los dos extremos posteriores de este cartílago están unidos por un tejido fibroso y abundante músculo liso. Los bronquios principales o bronquiotroncos describen la misma característica histológica que presenta la tráquea. La tráquea, como los otros órganos que hemos descrito, participan no solo en la conducción del aire, sino que a través de su epitelio respiratorio en el acondicionamiento del mismo. Entonces, una vez evaluado más o menos las características generales que tienen estos órganos desde el punto de vista de su estructura macro, vamos a evaluar cómo son los epitelios que constituyen las mucosas que revisten a estos órganos. La primera mucosa que vamos a hablar la hemos denominado mucosa respiratoria y que reviste la mayor parte de todos estos órganos. Ya la hemos estudiado porque la estudiamos cuando vimos el tejido epitelial y vimos el ejemplo de epitelios pseudo estratificados. Como recordamos, todas las mucosas de los órganos, de los órganos huecos en la economía, están constituidas por un epitelio de revestimiento y un tejido conjuntivo subepitelial.
que es necesario porque los epitelios son avasculares. El epitelio de revestimiento es característico del órgano que uno ve. Cuando uno ve cómo está conformado, uno ya se orienta y dice, bueno, este órgano debe ser el estómago, debe ser el esófago, debe ser la vejiga urinaria, por las características que ese epitelio de revestimiento tiene. Bueno, en los órganos que conforman la porción conductora del aparato respiratorio, la mayor parte de ello está formado por una mucosa respiratoria cuyo epitelio de revestimiento es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con kinetocilios y células caliciformes. En un poquito mayor de aumento de este corte de la tráquea, recordamos que los tejidos epiteliales se reconocen por ser la banda que se tiñe más. Aquí tenemos el epitelio de superficie con su tejido conjuntivo y como ya les comenté, en la tráquea, esto es un corte de tráquea, se describe una submucosa donde hay glándulas seromucosas. Entonces vamos a evaluar cada una de las células que constituyen este epitelio de la mucosa, epitelio de revestimiento de la mucosa respiratoria. Entonces, como les dije, es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. En él vamos a encontrar entonces 3 tipos de células que ya las estudiamos cuando vimos el ejemplo de este epitelio en el tema de tejido epitelial. Las células ciliadas, que son las que contienen los que desarrollan kinetocilios en su polo apical. Las células mucosas, o también conocidas como células caliciformes, que son glándulas unicelulares intraepiteliales encargadas de elaborar moco que se coloca sobre la superficie de la membrana epitelial. Y por último, las células basales, que son esos núcleos redondos que veíamos pegados hacia la membrana basal, que corresponden a las células madre de estos tejidos. Hay 2 células que no somos capaces de identificar con la microscopía de luz, por esa razón uno no las nombra como cuando habla de epitelio pseudoestratificado, porque uno cuando habla de epitelio pseudoestratificado habla en general cómo son estos epitelios, y son las células en cepillo y las células granulares pequeñas, que las podemos identificar ya sea con coloraciones especiales, las granulares pequeñas, o cuando los vemos o evaluamos a la microscopía electrónica. Entonces tenemos que el epitelio respiratorio de la mucosa respiratoria, que reviste a la mayor parte de los órganos conductores del aparato respiratorio, está constituido entonces por 5 células. Las células ciliadas, que son las que desarrollan en su polo apical kinetocilios. Las células secretoras de moco o caliciformes, las células basales o células madre, las células en cepillo, que se caracterizan ultraestructuralmente porque desarrollan microvellosidades romas en seriadas, constituyendo a manera de una chapa estriada, y finalmente unas células que desarrollan en su citoplasma gránulos de secreción y se llaman células granulares pequeñas o células de Kulczynski. Vamos entonces a ver las características de cada una de estas células. Las células ciliadas o células cilíndricas con kinetocilios son células altas, más altas que anchas, con núcleos ovoides que se disponen a distintos niveles. Estas células desarrollan en su superficie apical kinetocilios. Los kinetocilios, como ustedes recuerdan, se ven en la microscopía de luz como pelitos muy cortos que se ven sobre la superficie celular apical. En cada célula se desarrollan aproximadamente 250 cilios. Fíjense que recuérdense que los cilios en su polo basal tienen un cuerpo basal. ¿Okay? Estos cuerpos basales reunidos de los kinetocilios puestos en serie representan a la microscopía de luz en la base de ellos esta rayita rosada que los ayuda a su identificación con el microscopio de luz. Estos cilios forman parte del mecanismo de defensa que tiene el aparato respiratorio, ya que al adherirse las partículas o lo que entre con el aire inspirado al moco que recubre la superficie del epitelio, estos cilios barren
de las fosas nasales hacia la faringe y de la laringe hacia la faringe, y normalmente son deglutidos. Por lo tanto, tanto el moco como los kinetocilios representan un mecanismo de defensa que forma la mucosa que forma el epitelio de estas mucosas. Las segundas células se llaman células mucosas o caliciformes. Tiene un aspecto similar al que vemos en los epitelios que revisten la vía digestiva. Están dispuestas, ellas se disponen entre las células cilíndricas ciliadas. Ellas tienen en su citoplasma sustancias mucinógenas que desaparecen en el proceso de la preparación con hematoxilina o eosina, de manera de que el citoplasma de ellas se ve como si no tuviera contenido, no se tiñen cuando uno las compara con las otras células cilíndricas ciliadas. Mientras más contenido, más ópticamente vacías se ven, y uno también las reconoce porque fíjense, las células cilíndricas desarrollan cilios y uno le ve la bandita eosinófila que forman los cuerpos basales. En cambio que las células caliciformes, en preparados bien realizados y coloreados, uno puede ver claramente cómo estas células no tienen kinetocilios en su superficie apical. Bueno, ellas están encargadas de elaborar este moco que se coloca en la superficie del epitelio y que forma parte del mecanismo de defensa. La mayor parte del moco que se encuentra aquí no es elaborada por las células caliciformes, sino por las glándulas que se encuentran en el corium. Pero cuando uno tiene procesos crónicos de irritación de esta mucosa, las células caliciformes aumentan en cantidad. El tercer grupo de células corresponde a las células en cepillo. Ellas son poco numerosas, se colocan alternando con las células ciliadas, de las cuales se diferencian con la microscopía electrónica porque en su polo apical, en lugar de desarrollar kinetocilios, forman microvellosidades dispuestas formando chapas estriadas. No son fáciles de identificar con la microscopía de luz. Ellas se les describe que por su superficie basal reciben un contacto sináptico por fibras nerviosas que atraviesan la membrana basal. Estas fibras nerviosas son ramificaciones del nervio trigémino que funcionan en la sensibilidad general. Se les considera células receptoras que parecen participar en la traducción de los estímulos sensitivos generales de la mucosa. El cuarto grupo de células corresponde a las células granulares pequeñas o neuroendocrinas. Estas células también reciben el nombre de Kulczycki. Son las equivalentes respiratorias de la clase general de células enteroendocrinas que se ven en el intestino o en la vía digestiva. Su presencia se explica porque el aparato respiratorio se forma como una evaginación del intestino primitivo anterior. Estas células son pequeñas, se disponen en relación con la capa basal, por lo tanto esos núcleos redondos que nosotros vemos en la basal, la mayoría de ellos corresponden a células madre y otros son las células granulares pequeñas o neuroendocrinas del epitelio respiratorio. Ellas son difíciles de distinguir con la microscopía de luz, a excepción de que hiciéramos una coloración especial de impregnación con plata en la cual pudiéramos ver los gránulos que reaccionan con la plata. Con el microscopio electrónico de transmisión a veces se puede ver una prolongación que sale y se extiende hacia la luz. Además, se le comprueba la presencia de los gránulos electrondensos recubiertos por membrana y ellas se caracterizan porque contienen abundante retículo endoplasmático liso y escaso retículo endoplasmático rugoso. Ellas se les ha identificado que algunas producen algún tipo de catecolaminas y en otras producen serotonina, calcitonina y péptido liberador de gastrina. Algunas de estas células pareciera estar inervadas. La función no se conoce muy bien. Se cree que participan en los reflejos que regulan el calibre de las vías aéreas o de los vasos sanguíneos. Finalmente tenemos entonces las células basales o células madre, las cuales que como sabemos estas son células poco diferenciadas que se ubican
en relación con la membrana basal del epitelio. Son de núcleos redondos y que tienen como función sustituir las células del resto de la membrana epitelial, que son las células cilíndricas ciliares, las células caliciforme, las células en cepillo y las células granulares. Entonces, de esta manera hemos visto las características que conforman a este epitelio respiratorio, que en resumen es el mismo que habíamos estudiado cuando vimos el corte de tráquea, y es un epitelio pseudoestratificado que tiene células cilíndricas con kinetocilios, células cilíndricas con microvellosidades, células secretoras de moco o caliciformes, células endocrinas y células basales o células madre. La otra área de mucosa que tiene características diferentes se encuentra en la cavidad nasal, como ya les nombré, en el techo de las cavidades nasales y en la parte más superior del tabique nasal y de los cornetes superiores. Vamos a encontrar que la mucosa ahí macroscópicamente tiene un color amarillo, y aquí cuando hacemos un corte histológico vemos que está revestido por un epitelio de revestimiento con características distintas a las estudiadas en el epitelio de la mucosa respiratoria. Este epitelio recibe el nombre de epitelio olfatorio, ya que aquí se encuentran las neuronas o la primera neurona de la vía olfatoria, la cual tiene los receptores para las sustancias odoríferas. ¿Cómo está constituido este epitelio olfatorio? Desde el punto de vista histológico es también un epitelio pseudoestratificado. Cuando uno lo ve, recuerda como si fuera un epitelio pseudoestratificado, las características que él mismo tiene, pero se diferencia del epitelio que hemos estudiado porque no hay kinetocilios por un lado y por el otro no se forman células caliciformes. ¿Qué tipo de células constituyen el epitelio olfatorio? Hay 4 tipos de células. La más importante es la célula olfatoria. La célula olfatoria es la primera neurona de la vía. Por lo tanto, esta célula tiene, por un lado, una prolongación que forma la dendrita, donde está por donde se entra el estímulo, y por el otro lado se forma el axón, que es el que va a constituir la reunión de estos axones va a constituir el nervio olfatorio. Por su extremo de dendrita, la célula olfatoria desarrolla una zona dilatada que recibe el nombre de vesícula olfatoria. Esta vez de la vesícula olfatoria salen varias prolongaciones que reciben, son como cilios. Estos cilios se disponen de manera radial a un plano paralelo a la superficie epitelial, como lo estamos viendo aquí. En la membrana plasmática de estos cilios hay unas proteínas que son fijadoras de las sustancias odoríferas y que actúan como receptores. Las moléculas odoríferas, cuando ingresan con el aire, se solubilizan en el moco local que ahí se encuentran e interaccionan con estos receptores olfatorios, generando un potencial de acción. Por su polo basal, las células entonces tienen su prolongación axónica que se introduce en este tejido conjuntivo que está debajo del epitelio olfatorio y se reúnen formando, todas las prolongaciones axónicas se reúnen constituyendo el nervio olfatorio. Esto es una característica bien importante cuando uno hace un corte de epitelio olfatorio, es ver ese epitelio pseudoestratificado y en el tejido conjuntivo subepitelial ver los gruesos racimos del nervio olfatorio, que lo estamos viendo en esta microfotografía. Uno ve aquí el epitelio olfatorio y en el tejido conjuntivo, aparte de haber glándulas acinosas que se encuentran ahí, que también son características de esta mucosa olfatoria, es la presencia del corte de gruesos fascículos del nervio olfatorio. La segunda célula que encontramos es la célula sustentacular. Las células sustentaculares son células cilíndricas que se encargan de proveerle sostén mecánico y metabólico a las células olfatorias, por lo tanto actúan como las células de la neuroglía en el sistema nervioso. Estas son de las más abundantes que vemos en el epitelio. Sus núcleos se disponen hacia la porción apical de esta membrana epitelial.
Con el microscopio electrónico se ve que estas células tienen en su polo apical abundantes microvellosidades y se caracteriza por la gran cantidad de mitocondria y abundante retículo endoplasmático liso, y hay una menor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Entre las células sustentaculares y las células olfatorias se desarrollan uniones intercelulares del tipo adherens. Las otras dos células que se pueden ver en este epitelio son las células en cepillo, que tienen las mismas características que las que vimos en la mucosa respiratoria, y las células madre, que también cumplen con la misma función en el epitelio respiratorio, que son las células que mantienen el epitelio, de manera de que como ya lo hemos nombrado cuando vimos tejido nervioso, estas son las únicas neuronas que hasta ahora, aparte de las del hipocampo, que se considera tienen unas células madres a través de las cuales, por diferenciación, las células olfatorias que mueren son sustituidas. Entonces, en resumen, este epitelio olfatorio lo vamos a encontrar solamente en las fosas nasales y que permite cumplir con la función de la olfacción. Entonces vimos que el aparato respiratorio, tomando como punto de partida cuáles órganos intervienen en la hematosis y cuáles no, los podemos reunir en dos grupos: porción conductora y porción respiratoria. Evaluamos entonces hoy la porción conductora, que está constituido por fosas nasales, faringe, laringe y la división tráqueo-bronquial hasta los bronquiolos terminales. Esa división la vamos a estudiar muy bien en la próxima clase, y vimos que la mayor parte del epitelio de los órganos conductores están revestidos por una mucosa que tiene un epitelio respiratorio, por lo tanto se llama mucosa respiratoria, y con zonas muy específicas donde variaba, que fundamentalmente la que estudiamos muy bien, que es la mucosa que recubre la zona olfatoria, que está constituida por un epitelio olfatorio. Entonces repasemos aquí. La mucosa, podemos tener el epitelio respiratorio, que ya vimos que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. El epitelio olfatorio, que la característica más importante es que tiene en su constitución la primera neurona de la vía de la olfacción. Las zonas de mayor roce dentro de todo de estos órganos conductores van a desarrollar un epitelio plano, estratificado no queratinizado y queratinizado al inicio de la fosa nasal, en los vestíbulos de la fosa nasales. En el corion o tejido conjuntivo subepitelial de la mayoría de estos órganos se desarrollan glándulas acinosas acinosas ramificadas con componentes serosos y mucosos. Recordemos que en la tráquea se describe una submucosa donde vemos esas glándulas acinosas ramificadas con acinos serosos y mucosos, y la presencia de ya sea cartílago o hueso constituyendo el eje de estos órganos. Para nuestra próxima clase entonces vamos a hablar fundamentalmente de las características del pulmón.